días a todos. Saludos desde Mérida, Yucatán. Estamos haciendo un paseo por la avenida 59 para entrar a Paseo de Montejo. Espero y que disfruten como yo. Hacia la izquierda se encuentra el Parque de Santa Ana. Sus inicios se remontan al siglo XVII, cuando estuvo poblada por solares de indígenas que cultivaban hortalizas y frutales para el abastecimiento de la ciudad. El entonces gobernador don Antonio de Figueroa y Silva fue quien mandó construir la iglesia de Santa Ana. Junto con el barrio se consolidó el Templo de Santa Ana, construcción que se consagró en 1733. Y tiene un esquema de cruz latina sobre un atrio levantado, aparentemente sobre una plataforma maya. En una de las esquinas del parque fueron adaptados algunos locales comerciales que ofrecen deliciosa gastronomía yucateca. Recordemos que la clase urbana de la ciudad de Mérida era rectangular, no tenía avenidas y hasta 1832 la capital yucateca solo contaba con 4 paseos que servían como sitios de reunión y tertulias: la Alameda o Paseo de las Bonitas, el Camposanto, la Cruz de Galvez y el Limonar. A la derecha podemos observar una plazoleta que lleva por nombre el Remate de Montejo, donde todos los sábados a partir de las 8 de la noche se llevan a cabo bailes regionales, venta de artesanías y antojitos yucatecos. A raíz de la bonanza mequenera que vivía la región hacia finales del siglo XIX, un grupo de potentados yucatecos decidió poner en marcha un proyecto para construir un paseo público que fuera digno de la ciudad de Mérida y modernizar a la capital de las decadencias del siglo XIX. El hoy llamado Paseo de Montejo, construido entre 1886 y 1905, fue inspirado en los campos elíseos de París y nombrado así en homenaje al fundador de la ciudad de Mérida, Francisco de Montejo y León el Mozo. Se encuentra dividido en 2 secciones, el Paseo de Montejo y Prolongación Montejo. A lo largo de la avenida podremos encontrar las casas más antiguas y hermosas de la ciudad.
Al frente podemos observar el monumento dedicado al político socialista mongoleño Felipe Carrillo Puerto, quien fue el gobernador más importante de Yucatán en 1922, gran defensor del pueblo indígena. Felipe Carrillo Puerto fue quien mandó a componer la famosa canción de Peregrina, compuesta por el poeta yucateco Luis Rosado Vega y musicalizada por Ricardo Palmerín. En honor a la periodista norteamericana Alma Reed, su gran amor, él fue fusilado el 3 de enero de 1924. Derecho podemos observar la Casa Molina Duarte. Esta mansión cuenta con una tendencia neoclásica y ornamentada con algunos elementos barrocos. Es propiedad de la señora Isolina Duarte, viuda de Molina Font. La transición del estilo virreinal imperante en la ciudad hasta el siglo XVIII a las nuevas tendencias neoclásicas y eclécticas se advierten en la arquitectura de la residencia. Otro de los tesoros arquitectónicos que testimonian el esplendor alcanzado por el Paseo de Montejo a mediados del siglo XIX es la Casa Vales. Fue erigida por el señor Fernando Rendón en 1905. Su historia se remonta hasta el periodo de mayor bonanza económica de Yucatán, cuando el cultivo y la explotación del enequén era la principal actividad de la entidad. La primera de las estatuas que adornaron el Paseo de Montejo fue la dedicada al doctor Justo Sierra O'Reilly, la cual se erigió en 1906 en el extremo norte de la avenida, donde hoy aún permanece. Literato e historiador, el doctor Sierra O'Reilly fue un entrañable defensor de la clase socioeconómica a la que pertenecían los gestores del Paseo de Montejo, por lo que la efigie obedeció a un gesto de agradecimiento a su posición política. A partir de este momento dejaremos el histórico Paseo de Montejo para dirigirnos al pintoresco barrio de Itzimná, donde la tradición de la familia yucateca de la era hispana se confunde con los continuos crecimientos urbanos de la ciudad. También del esplendor del enequén. El enequén es una especie de agave que forma una roseta de hasta 2,5 metros de diámetro. La inflorescencia con flores de color verde amarillo alcanza la altura de 5 a 6 metros.
Estamos arribando al antiguo barrio conocido como Itzimná, en donde antes estuvo el adoratorio del dios maya Itzamna. Los conquistadores levantaron en 1572 una pequeña capilla, de la que aún se conserva la piedra bautismal, y más tarde edificaron el templo en donde se veneró por años el Cristo de las Esquipulas. Fue una población indígena que se transformó en el tiempo en un lugar de grandes fincas y casonas solariegas, ya que por su orientación gozaba de mejor clima que el del centro de Mérida. Actualmente es una colonia de la ciudad, cuya iglesia conserva vestigios de la capilla abierta que se construyó para la evangelización de los naturales de la tribu de los Peches que ahí permanecieron. A principios del siglo XVIII, don Andrés Char, mestizo caudalado y fiel cristiano, mandó construir el cuerpo del ermita, en cumplimiento a una promesa que había hecho. Desde 1927 se venera la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, traída de París por la familia Martínez Campos. La iglesia de Itzimná fue erigida canónicamente en parroquia y fue declarada santuario mariano en 1987. Cruzando la calle hacia la derecha podemos observar la casa de Itzimná. Fue construida a comienzos del siglo XX. Fue propiedad de las hermanas Alonso Fajardo. Al fallecer la última hermana de la familia Alonso, dejó la casona en su testamento a la Iglesia Católica. Dedicado al dios Itzimná, que significa la casa del lagarto, ya que el dios Itzamna solía representarse en forma de lagarto. El cuerpo de los mayas era un dios supremo, que volaba del cielo y mandaba la lluvia con mediación del dios Chad. Mencionando un poco de la gastronomía yucateca, la cual tiene rasgos y características regionales que la individualizan al resto del país. No solo son los condimentos la que la hacen diferente, sino también los otros ingredientes, las técnicas de preparación y las recetas de los platillos. La de Yucatán es esencialmente una gastronomía mestiza, y el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, dice que el hombre se hizo del maíz. Entre los diferentes platillos y bebidas típicas de la región podemos encontrar el pokchuk, sopa de lima, relleno negro, panuchos, salbutes, cochinita pibil, entre otros. Entre las aguas frescas está el agua de lima, pitaya, chaya, las cuales podemos encontrar en los diferentes restaurantes típicos de Yucatán. quien estaba enamorada de Chalcol, pero su amor era imposible, ya que estaba comprometida con el príncipe
Chapetán. Sin embargo, todas las noches se veían a escondidas en las ceibas sagradas de los dioses para jurarse amor eterno. Una noche, el príncipe Chapetán siguió Kusán por el inmenso monte, hasta que llegó a la ceiba sagrada y descubrió a Kusán con Chalcol. Enojado, Chapetán le dijo al rey: exijo que se sacrifique a Chalcol. El rey aceptó, pero odió ver a Kusán triste, así que le pidió a un chamán que convirtiera a Chalcol en un insecto. Se lo regaló a Kusán. Kusán, agradecida, mandó a orinar a Chalcol y le dijo: Makech, eres hombre, escucha la tira de mi corazón, en él vivirás por siempre. La princesa y Chalcol, convertida en Makech, se amaron por toda la eternidad. En este momento estamos llegando al monumento erigido a la patria, concebido por las manos expertas del artista colombiano Rómulo Rosso Peña. El diseño brotó de la imaginación de los arquitectos yucatecos, padre e hijo Manuel y Max Amabilis. Esta escultura tiene la sección norte del escudo nacional y 31 columnas en piedra labrada, que representan cada una de las entidades, con su escudo correspondiente, que en aquel tiempo integraban al país. En la fachada principal destaca en el centro una figura femenina, que enaltece a la mujer mestiza. Otro detalle en el complejo escultórico es una vivienda típica maya, en cuyo interior arde perennemente la lámpara cóncava. Héroes nacionales, protagonistas de los momentos más trascendentes de la historia mexicana, se pueden observar a lo largo de las paredes del monumento a la bandera. El monumento fue inaugurado el 15 de septiembre de 1945. Hacia la derecha podemos observar el Colegio América, también conocido como Teresiano. Es una escuela particular católica que fue fundada hace más de 100 años. Fue fundada el 15 de septiembre de 1910 por la Liga de Acción Social a iniciativa del licenciado Gonzalo Cámara Zavala, como uno de los actos conmemorativos del centenario del inicio de la independencia nacional. El edificio a nuestra izquierda es el Centro Internacional de Congresos, fruto de la voluntad tenaz del gobierno del Estado de trabajar con pasión e innovación constante para el bien común. Durante su construcción, justamente donde vemos unos árboles, fue hallado un cenote. Por indicaciones del gobernador fue rescatado y conservado, siendo así el único foro de eventos internacionales en tener un cenote. México tiene 17 pueblos que se consideran y llaman mágicos, y uno de ellos se encuentra justamente aquí en Yucatán, a tan solo 40 minutos de la ciudad de Mérida.
Este pueblo mágico se llama Izamal, también conocido como la ciudad de las tres culturas, ya que combina la antigua maya, la colonial y la actual. Al entrar a Izamal, lo primero que notará es que todo el pueblo está pintado de amarillo. Las calles son de adoquín y las lámparas faroles clásicos, dándole una sensación de paz y tranquilidad. Al estar en Izamal, no olvide visitar las 5 pirámides mayas que rodean al pueblo, así como los talleres caseros, donde los artesanos unen hamacas, trabajan el papel maché y la madera. Así que si visita la ciudad de Mérida, no olvide visitar Izamal. Hacia la derecha podemos observar la Plaza de Toros de la ciudad de Mérida. Fue inaugurada el 3 de febrero de 1929. Sus planos se trajeron desde España para hacer una réplica de la Plaza de Granada. La temporada de corridas es del mes de octubre a marzo. Estamos pasando por la colonia García Jiménez, una de las colonias más tradicionales de Mérida, casi contemporánea al Paseo de Montejo. Recibió a los vecinos de los barrios cercanos por el año de 1904. La ciudad se divide en barrios o colonias, como se les denomina localmente, al igual que en el resto de México. Hay un gran número de estas colonias, muestra del pujante crecimiento de la ciudad. Al norte de Mérida se ubican los barrios en donde viven las clases más favorecidas económicamente. En el sur se encuentran los barrios más populosos. En Yucatán existieron muchos héroes durante la conquista. Uno de ellos se llamaba Gonzalo Guerrero. También se le conoce como el soldado de dos mundos, ya que era de España. En el año de 1511 se embarca por una expedición, pero su barco naufraga cerca de las costas yucatecas. Preso por una tribu maya del rey Shumanjá, fue esclavo por 2 años en el cual aprendió la lengua maya y asimiló la cultura. Eso hizo que se ganara la confianza del rey maya. Y como sabía tácticas de guerra, el rey lo nombra jefe supremo, y así le enseña el arte bélico. En 1517 le llegan noticias que los españoles planean entrar por Cabo Catorce. Él se adelanta y organiza una emboscada, saliendo triunfante. En 1519 Hernán Cortés le manda una carta donde le piden unirse a él, el cual le responde de esta manera: hermano mío, ya me he casado y tengo 3 hijos, y me han nombrado capitán de guerra, por lo tanto daré mi vida defendiendo estas tierras. En el año de 1536, Gonzalo Guerrero muere en una batalla a causa de una flecha. Estamos observando el Parque de las Américas, que fuera construido entre 1943 y 1945 durante la gestión del gobernador Ernesto Novelo Torres. El proyecto estuvo a cargo del ingeniero Manuel Amabilis,
quien recreó un estilo neomaya en las construcciones que lo integran. El parque abarca 3 manzanas. Consta de una fuente monumental, en la que destacan las cabezas de serpiente, semejantes a las de Chichén Itzá. Contiene un teatro al aire libre, formado por un escenario con concha acústica, lunetario y pérgolas. En las 3 partes de este conjunto se reparten columnas con el nombre de un país americano, el escudo y el mapa del mismo. Mérida, tierra de trovadores y compositores. Su música ha trascendido fronteras, América, Europa, Asia. Podemos mencionar a varios, entre estos Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, José Domínguez, Pastor Cervera, Luis Rosado Vega y don Armando Manzanero, uno de los más famosos cantautores yucatecos, con más de 50 canciones que han ganado fama internacional. Podemos observar las casonas que podemos observar a lo largo de esta avenida fueron las casas de los grandes hacendados enequemeros. El esplendor del enequén en Yucatán fue a principios de 1900, cuando la economía tuvo mucho éxito debido a la fabricación y transformación de la fibra del enequén, la cual se usaba para hacer sogas, cuerdas y cordeles, y era exportado a casi todo el mundo, y también fue llamado oro verde. Todo esto determinó cuando las fibras sintéticas reemplazaron a las vegetales y muchas de estas casonas quedaron en el completo abandono. Colonia y Reforma, un cruce de calles muy famosas. Según las malas lenguas, se llamaba la esquina de los 4 ladrones, porque en cada esquina había una casa en donde vivieron 4 hombres que gobernaron Yucatán. Esta avenida arbolada, con trayectoria casi circular, une actualmente 2 importantes glorietas, la del monumento a Hidalgo sobre la avenida Itzáes y la de Justo Sierra O'Reilly en el Paseo de Montejo. Su origen estuvo ligado al fraccionamiento de la antigua finca San Cosme en el año de 1904. Precisamente la avenida, entonces calle 21, siguió de eje para el trazo de la naciente colonia, hoy llamada García Ginerés. La frondosa arboleda de robles, tamarindos, flamurranes y maculis flanquea las orillas de la avenida, uniendo sus follajes en algunos tramos.
Dime que no es cierto, pues pobre de mi mujer. Ahora con Sancho muerto, ¿quién nos va a mantener? Conocida actualmente como la Quinta Montes Molina, la cual fue construida en 1902. Su primer propietario fue el señor Aureliano Portón de Barceló. Actualmente funciona como museo y como salón para eventos sociales. Inmediatamente después podemos admirar la Casa Peón de Regil. Esta residencia ecléctica de estilo italiano se caracteriza por su fachada de piedra labrada. La mandó construir el señor Pedro de Regil en 1905. Es considerada como el segundo inmueble de importancia que se edificó en la avenida. Hasta hoy se ignora el nombre del arquitecto que hizo posible este fino trabajo. Esta no menos bella mansión, conocida como la Casa del Minarete. La casa combina la arquitectura neoclásica propia del siglo XIX y tiene un alto mirador de influencia morisca. Es otra de las pocas casonas que han subsistido al deterioro de la belleza urbana original de la vía y que aún le dan lustre y presencia histórica al Paseo de Montejo. Nos encontramos frente a la rotonda erigida en 1926, dedicada al ilustre personaje yucateco Felipe Carrillo Puerto, el llamado apóstol de la raza de bronce, debido a su defensa por los derechos y valores de los mayas, lo cual desencadenó su fusilamiento en 1924. 3 años después fue nombrado benemérito de Yucatán. Esta residencia que se erigió casi a inicios del Paseo de Montejo, durante los años de 1904 a 1911. El Palacio Cantón es también fruto del apogeo que durante el periodo del Porfiriato alcanzó el cultivo del henequén en el Estado. Debe su nombre a su original propietario, General Francisco Cantón. Se declaró residencia de los gobernadores de la entidad, y desde 1966 el inmueble se convirtió en sede del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. Otra maravilla arquitectónica de principios del siglo XX son las casas cámara, también conocidas como las casas gemelas. Estas construcciones con características del Renacimiento francés son obra del arquitecto europeo M. Mundenstock y realización del ingeniero Manuel Cantón Ramos. Los planos del inmueble fueron traídos de Francia por los hermanos Ernesto y Camilo Cámara Zavala. Varios personajes se alojaron en estas mansiones, como los reyes de Holanda y la entonces primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Dedicado a los señores Francisco de Montejo el Adelantado y de su hijo Francisco el Mozo, conquistadores de Yucatán y fundadores de Mérida. La avenida del Paseo de Montejo comenzó a tomar forma por el año de 1888. A partir de este entronque nos empezamos
observada en el Paseo de Montejo. Las calles son angostas, las casas no representan un jardín tan exuberante. Las casas por lo general fueron construidas alrededor del jardín dándoles un acento monástico. Lamentablemente para los amantes de la historia arquitectónica, muchas de las casas del centro histórico han sido modificadas y son muy pocas las construcciones que hasta hoy conservan el estilo original de la época colonial. Los españoles entraron a Hull en 1541, apenas habían 200 casas de palma ocupadas aproximadamente por 1 millar de indígenas malnutridos, junto a pirámides colosales y de edificios sorprendentes y bellos que coronaban agrestes cerros cubiertos de añeja arboleda. La ciudad fue bautizada con ese nombre por la Mérida de España, lugar de procedencia de algunos de los conquistadores, precisamente porque las edificaciones halladas en la ciudad les hicieron recordar las ruinas romanas de Mérida Augusta, de la Mérida España. Las piedras cortadas y labradas de la ciudad maya fueron utilizadas por los europeos para construir los edificios de esta nueva ciudad. Enfrente a la izquierda se puede observar el edificio de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus antecedentes históricos se remontan al año de 1700, con la fundación de un colegio seminario bajo la advocación de San Pedro. Inmediatamente después del otro lado de la calle es el edificio conocido como el Olimpo. En los tiempos prehispánicos, el área donde se levanta el Olimpo era un cerro, que se desmanteló a finales del siglo XVII para construir una casa habitacional. A un costado del Olimpo se encuentra el Palacio Municipal, que fue edificado durante el gobierno de Santiago Aguirre, de 1734 a 1736. En 1928 se embelleció su fachada con el escudo nacional y se reconstruyó su torre. En la pared de su escalinata estaba empotrado el más antiguo escudo de Mérida. A nuestra derecha se encuentra la casa de más arraigo históricamente hablando, conocida como la Casa de Montejo. La ciudad de Mérida, siendo fundada en el año de 1541 por Francisco de Montejo el Adelantado, obtuvo la primera casa de origen prehispánico. La casa del fundador de la ciudad es considerada en la actualidad como la más valiosa joya del arte plateresco del país. Su fachada principal es la única que no ha sufrido alteraciones. Tan solo describir el ornato de esta parte del edificio, que tiene indicios de arte indígena, llevaría mucho tiempo debido a la cantidad de elementos que componen sus dos partes.